Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Camila Roberts, soy de la ciudad de La Plata y soy la encargada de presentar este espacio donde vamos a estar compartiendo diferentes herramientas acerca del negocio que estamos desarrollando. Para comenzar, me presento, como les comentaba recién, soy de la ciudad de La Plata y desarrollo este negocio ya hace 3 años. Actualmente con mi pareja Diego Lentini estamos transitando la calificación de Esmeralda Fundador y hace justamente 3 años atrás, que en mi caso comencé a desarrollarlo, y vi una presentación como esta, ¿sí? Vi una presentación que me sirvió para poder dar esos primeros pasos dentro de este negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque yo en mi caso venía de un rubro totalmente diferente. Yo vengo del rubro de la abogacía, soy abogada de profesión, desarrollo mi profesión de manera independiente ya hace 5 años, de hecho tengo un estudio con mi familia acá en la ciudad de La Plata, y desarrollo a la par este negocio. Esto siempre me gusta aclararlo porque quizás tenés alguna otra actividad, algún trabajo, alguna profesión o lo que sea, o capaz que estás estudiando o cualquier otra actividad, y sin embargo esto se puede complementar de manera excelente, porque una de las ventajas que tenemos con este negocio es la posibilidad de hacerlo a tiempo parcial o en los momentos del día que uno tiene disponible, ¿sí? Entonces, si estás haciendo otra actividad, esto se puede complementar muy bien, teniendo presente, que es algo que a mí me sirvió mucho, que no es necesario venir con una experiencia previa en negocios. De hecho, en mi caso, no solamente no tenía experiencia previa en negocios, sino que además no tenía muchas habilidades para sociabilizar, ¿sí? Entonces quizás te encontrás en la misma situación, o quizás estabas como yo, que no sabías emprender o no habías hecho esto con anterioridad, y la buena noticia es que hay herramientas y hay diferentes básicos que vamos a estar compartiendo en esta presentación que te van a servir para poder desarrollar tu negocio de manera profesional, sin importar la otra actividad o que vengas desarrollando o vengas realizando, ¿sí? Este negocio funciona con 4 básicos, 4 acciones, que en la medida en que nos mantenemos desarrollándolas, nuestro negocio comienza a despegar, y si las mantenemos en el tiempo, podemos ir alcanzando diferentes resultados, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla de esta presentación que tengo preparada justamente para poder compartirles estos básicos dentro del negocio. Bien, vamos a compartir por acá. Excelente, muy bien. Bien, quizás estés conectado en este espacio o estés viendo este video y ya tengas un poquito más de experiencia dentro del negocio, y esto te puede servir para poder ayudar a las personas de tu equipo a despegar de una manera correcta su negocio. Y si estás conectado acá y estás recién dando esos primeros pasos o te acabas de registrar dentro del negocio, lo bueno es que estas herramientas te van a servir también para comenzar a hacerlo de manera efectiva. Bien, entonces, yo les mencionaba recién que contamos con diferentes básicos. Bien, son 4. El primero de esos básicos o acciones que vamos a desarrollar para comenzar a tener resultados con nuestro negocio es la expansión. También contamos con otro básico que se llama facturación, que vamos a hablar también más en detalle. Otro básico es la educación y finalmente la asociación. Cami, ¿cuál es el más importante de los 4? Todos igual de importantes. Imagínate como si fuese una mesa, y estas son las 4 patas de la mesa. La mesa funciona o cumple su función teniendo las 4 patas, ¿sí? Entendiendo que si falta una, quizás tambalee esa mesa. Bueno, imagínalo de la misma manera. Todos son igual de importantes, ¿bien? Y vamos a comenzar por el primero. El primero, simplemente por una cuestión de orden, insisto, porque todos tienen el mismo nivel de importancia, comenzamos explicando la expansión, ¿bien? Porque entendemos que lo que estamos construyendo es una red de consumo que se puede expandir a lo ancho y a lo largo del mundo. Esa es la potencia del negocio que estamos desarrollando, ¿sí? Un negocio a escala nacional e internacional. Y cada vez que comparto esta oportunidad, lo digo desde ese lugar. Esa es la posibilidad que tenemos, independientemente del lugar en el cual te encuentres en este momento. Ahora, si el foco es crear una red de consumo, entonces para poder hacerlo vamos a empezar a expandirnos, ¿sí? Expandirnos implica empezar a comentarles a otras personas de esta oportunidad y que se vayan sumando a esa red de consumo que estamos construyendo. ¿Bien? Y ese primer paso para poder empezar a expandir es la lista. Bien, de hecho esto lo vamos a escuchar muchísimas veces y es un primer paso fundamental, ¿sí? Es nuestra base de datos, es nuestra materia prima. ¿Qué implica la lista? Anotar a todas aquellas personas a quienes les vamos a compartir la oportunidad. Y acá tenemos diferentes tipos de lista: lista caliente, lista tibia, lista fría.
dependiendo de la confianza o el vínculo que tenemos con cada una de esas personas. Esta parte de la expansión la voy a explicar un poco más por arriba, un poco más general, teniendo en cuenta que en el canal de YouTube, ¿sí?, de Multiplicando Habilidades, que es el canal que tenemos con la organización, hay otro video donde se explica cómo contactar de manera efectiva, la habilidad de contactar de Joel Linares, un empresario esmeralda fundador del negocio. Así que te recomiendo que para más información acerca de cómo expandirte, puedas ingresar y aprovechar toda la información que está contenida en ese video, ¿sí? Sin embargo, está bueno hacer un repaso para ir entendiendo cómo empezar a despegar tu negocio. La lista caliente, tibia y fría. Anotar a todas aquellas personas a quienes les vamos a compartir la oportunidad del negocio. Y así comencé yo, con un papel, un cuaderno, y empecé a anotar, ¿sí?, a familiares, amigos o conocidos. Acá hay algunas ideas que te pueden servir justamente para eso, ¿sí?, para entender a quiénes anotar en la lista. Y en este punto, algo que me parece fundamental es anotar a todas las personas que conocemos, sin discriminar a nadie, porque a veces, y me ha pasado a mí, cuando me senté a armar esa lista por primera vez, que esto se van agregando nombres constantemente, siguen apareciendo personas para poder contarles la oportunidad. Sin embargo, cuando me siento a armarla, yo empecé a decir, bueno, este sí, este no, y en realidad era porque creía que no les iba a interesar, o porque ya tenían un trabajo o una actividad, y el claro ejemplo sería yo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi profesión. Sin embargo, hay diferentes cuestiones de mi profesión que hace que me dé cuenta de la importancia de emprender, de hacer algo además de la profesión, ¿sí? Porque todo muy lindo el título de abogada, sin embargo, si yo no llegaba a fin de mes, me di cuenta justamente, o generé conciencia de la importancia de un vehículo más, ¿sí? Entonces, no importa si esa persona ya trabaja, estudia, tiene una profesión, o no tiene tiempo, o tiene mucho tiempo. El rol de la lista es tener esa materia prima, entendiendo que hay personas que les van a interesar este proyecto, y hay otras que no. Es ley de promedio, ¿sí? Nosotros estamos buscando a aquellas personas que quieran desarrollar este negocio, que estén buscando una oportunidad. Bien, acá hay varios ejemplos. Lista caliente es lo que siempre recomiendo para comenzar, porque aunque sea por cariño o porque tenés algún tipo de vínculo, se va a conectar o se va a reunir para ver de qué se trata eso que le querés contar, ¿sí? Entonces, es fundamental arrancar por la lista caliente. Después, lista tibia van a ser personas que quizás no son parte de la familia, pero que conocimos en algún momento de nuestra vida, y ahí requiere sentarse a pensar, bueno, a ver, ¿a cuántas personas conocí en los 28 años que llevo desarrollando mi vida o viviendo? Y bueno, ahí uno se empieza a poner creativo, y empiezan a aparecer personas realmente cuando uno las busca, ¿sí? Hasta he encontrado amigos o conocidos de personas con las cuales cursé una materia hace 5 años o hace 7 años en la facultad, que ni me conocían, no importa, es lista tibia, hay un motivo por el cual contactarlos. Y un punto en el que también me quiero detener es la lista fría. ¿Por qué? Porque constantemente estamos agregando nombres a la lista, entendiendo que constantemente estamos conociendo personas. Vamos al supermercado, vamos al kiosco, empezamos al gimnasio, alguna actividad, voy a la facultad, constantemente estamos rodeados de personas. Y todas esas personas que vamos conociendo son potenciales empresarios. Ahora, ¿esto va a suceder de la nada? No, probablemente requiera una proactividad de nuestra parte. Entonces, por ejemplo, voy al supermercado. Es simpática la chica que atiende en el supermercado. Le pregunto el nombre, me dice, me llamo Miriam. Ay, qué bueno, Miriam, muchas gracias por tu atención, me voy. Al día siguiente, vuelvo al mismo supermercado y empiezo a charlar un poquito más. Y así empezamos a generar un vínculo con la chica del supermercado hasta que llega el momento en que de lista fría pasa a tibia y ahí la contacto para contarle el negocio, ¿sí? Entonces, esas son algunas herramientas que a mí me sirven, entendiendo, insisto, que siempre es fundamental comenzar por la lista caliente y la lista tibia, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la lista. Cami, ¿cuántas personas tiene que llevar la lista? Las que vos quieras. Cami, quien les habla, comenzó con una lista de 200 personas, ¿sí? Algunos pueden comenzar con muchos más, algunas con menos. Ahora, cuantas más personas anoten la lista, más rápido podemos ir creciendo dentro del negocio. Bien, es importante entender ese punto. Ahora, una vez que ya tenemos la lista, empezamos a contactar a esas personas. Y en cuanto al contacto, insisto que hay ya otro video que explica muy bien esto al detalle.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que cuando me siento a invitar a las personas a ver de una oportunidad de negocios, hay un punto principal que es empatizar, ¿sí? Generar una relación, ver cómo anda la persona, si hace mucho no hablas, cómo viene su vida, si trabajaba, cómo viene con el trabajo, porque empatizando es que descubrimos cuál es su botón principal, es decir, cuál es el motivo por el cual le puede interesar el negocio. Y por lo general, diríamos en el 80% de las personas quizás no tiene tiempo, no tiene dinero. Entonces, este negocio encuadra correctamente y perfectamente. Entonces, bueno, estás empatizando, te cuenta que justo, nada, está triste la persona porque no puede viajar, y ahí le contás que estás desarrollando un negocio que tiene esa posibilidad. Por ejemplo, ¿sí? Hay un montón de estrategias. Le proponemos comentarle la oportunidad, y un punto fundamental es agendar fecha y horario. Para Cami y Diego, el contacto queda concluido recién cuando pudimos agendar una fecha y un horario. Porque también me ha pasado en ocasiones, sobre todo cuando comencé el negocio, que me sentaba a contactar, abría conversaciones, mandaba un par de mensajes, me ponía a cocinar, y claro, quedaban ahí las conversaciones. Y después cuando quería retomarlas, probablemente la persona ya ni me contestaba el celular. ¿Bien? Entonces, así sea llamando por teléfono o sea por mensaje de WhatsApp o la herramienta que utilices, es fundamental entender que el contacto finaliza cuando agendé una fecha y una hora. Y en ese aspecto, siempre está bueno darle posibilidades. Pero mira, yo puedo hoy a las 20 horas o mañana a las 16, ¿sí? 2 horarios diferentes. Entonces, ahí si por lo general trabaja a la noche, te puede decir que sí a la tarde, y si trabaja a la tarde te dirá a la noche. Entonces, de esa manera, busco alcanzar un sí en la conversación. ¿Sí? Agendo un día y un horario. Después, llegado el día, vamos a mostrarle la presentación, y algunos tips a tener en cuenta para la presentación tienen que ver con el recordatorio. Cami y Diego siempre le mandan a la persona a quien le van a contar la oportunidad un recordatorio temprano a la mañana. Hola Juan, ¿cómo estás? Te quería avisar que ya me organicé, o ya nos organizamos, para poder mostrarte la presentación del negocio que estuvimos conversando, así que nos vemos hoy a las 20 horas. ¿Sí? Para generar un poquito más de compromiso. Otro tip que nos gusta compartir es el profesionalismo y la postura. Y esto viene directamente relacionado con la información y la educación que vamos recibiendo, porque cuantas más información recibimos, más entendemos la oportunidad que tenemos en las manos. Y es fundamental entender que a la hora de ir a contar del negocio, es desde la posibilidad que le estamos brindando a esa persona. No nos está haciendo un favor, ¿sí? No desde te necesito. Porque hay millones de personas en el mundo que están buscando algo más. Y estamos, justamente como les decía hace un ratito, buscando a esas personas que quieran hacer algo más, algo diferente. ¿Bien? Entonces, en este aspecto, postura y profesionalismo. Y con profesionalismo me refiero desde el detalle de cómo voy vestido, ir bañado, o sea, algo que es muy básico, pero les puedo asegurar que marca la diferencia. ¿Sí? Porque cada vez que vamos a contar la oportunidad, es importante pensar, a ver, conmigo mismo, si yo me fuese a contar una oportunidad de negocio, ¿me auspiciaría? ¿Soy una persona que transmite profesionalismo, postura y confianza? Y finalmente, como tip en cuanto a la presentación del negocio, apalancamiento. Y esto a mí me sirvió muchísimo, porque cuando yo comienzo a desarrollar este negocio, Diego ya llevaba 4 años asociado a la empresa de Amway. Entonces, como yo no tenía experiencia, y Diego sí, él ya sabía contar la oportunidad. Entonces, ¿qué hice? A todas esas personas que fui contactando, las invitaba a casa o agendábamos para que vea la presentación, y Diego compartía la presentación por mí, porque yo todavía no sabía, pero no iba a esperar a saberlo para empezar a crecer. Dije, bueno, a ver, Diego ya sabe contarlo, invito a las personas, Diego lo cuenta. Y mientras Diego lo cuenta, aprendo a cómo se cuenta la oportunidad. Entonces, de tantas veces que mostrábamos la oportunidad de negocio, lo fui aprendiendo, hasta que al mes, en mi caso, ya aprendí las ganancias, cómo explicarlo y demás, y empecé a contarlo por mi cuenta. Sin embargo, siempre me sirvió ese apalancamiento de la línea de auspicio, en ese caso Diego, que estaba ahí presente como para orientarme, para evacuar dudas que podían surgir, mientras iba aprendiendo cómo transmitirlo por mí misma. ¿Bien? Avanzamos. Una vez que mostramos la presentación,
tan importante como mostrar esa presentación es el seguimiento, ¿sí? Les diría que es un 50% y 50%. Y hay que entender que seguimiento no es perseguimiento. Seguimiento es brindarle más información a la persona que acaba de escuchar la oportunidad. ¿Por qué? Porque te puede pasar que ella conozca o te puede pasar que no conozca, ¿sí? Para algunas personas es algo completamente nuevo. Entonces es necesario complementar con información. Y esa información, Cami y Diego la realizan principalmente con audios, ¿sí? ¿Qué audios? Va a depender del tipo de prospecto. Si es profesional, si no es profesional, si trabaja en relación de dependencia, si es más grande, es más joven. Entonces, eso le puedes pedir justamente una guía a la persona con la cual estás trabajando, y acá entra en función lo que hablábamos recién del apalancamiento, ¿sí? Porque esa persona con quien estés trabajando ya tiene más audios que ha escuchado y te puede orientar en cuál recomendar, ¿sí? Cami y Diego utilizan muchos del audio. Entonces, ni bien terminamos la presentación, le mandamos un mensajito si es que fue virtual, o le dejamos un audio en el momento si fue presencial. Mira, para complementar la información que acabamos de ver, esto es fundamental, para que termines de entender realmente la idea y lo que estamos desarrollando. Algo que me parece clave en este punto es que el mejor seguimiento es el auspicio en el momento. Cuando Cami y Diego terminan de contar la presentación, nosotros le preguntamos y le decimos, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que acabas de ver? Y te dice, no sé, los viajes, las ganancias, bueno, ¿tenés alguna duda? Capaz que te pregunta, capaz que no. Entonces, cuando me contesta, ¿cuál fue lo que más le gustó? Bueno, sí, genial, esto de los viajes está buenísimo porque podés tener esa posibilidad. Bueno, mira, registrarte es muy sencillo. Es abrir una plataforma digital, un usuario y contraseña. De hecho, si tenés el DNI acá, lo podemos hacer en este momento, porque la empresa lo que te pide es una foto para validar que seas una persona de verdad. Así que si te parece, son 5 minutos, lo podemos hacer. Ahora, si la persona dice que sí, procedemos al auspicio directamente y después le pasamos información. Y si la persona dice, no, mira, voy a ver, bueno, no hay problema. Si querés, para que puedas pensarlo mejor, te dejo este audio, ¿sí? Tema libros. Solamente pasamos libros cuando es una persona que ya está acostumbrada a leer, o es una persona que quiere más información escrita, o que te dice que va a investigar, y ahí podemos recomendar un libro, como por ejemplo El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Eso es puntualmente, en nuestro caso, cómo lo desarrollamos, ¿sí? Entendiendo que es fundamental en realidad comenzar por ese audio. Y ahí mismo, en caso de que no se haya auspiciado en el momento, agendamos una segunda reunión. Y le decimos, mira, si te parece, mañana podemos juntarnos, a tomar un café, a tomar unos mates, y te mostramos una segunda presentación más cortita acerca de las ganancias, estructuras rentables, cuánto podés ganar desde tu primer mes. ¿Sí? Ya podés empezar a generar, no es que tenés que esperar 5 meses. Si querés, podemos armar un plan de acción para que veas cómo podés ya generar tus primeros ingresos. Y lo dejamos con la intriga de lo que va a ser esa presentación. Entonces ahí en esa segunda reunión, que también agendamos un día y un horario, le mostramos una segunda presentación, podemos mostrarle más información acerca de los productos, y el foco principal es concretar ese auspicio, ¿sí? Eso en cuanto al seguimiento. Y esto sería, digamos, el último paso en términos de expansión, lo que tiene que ver con el auspicio. Si la persona te dice en el momento que se quiere registrar, o es después de la segunda reunión, puedes ingresar a la plataforma, pones iniciar sesión con tu usuario y contraseña, y vas a la sección de tu negocio y registrar. ¿Sí? Hay diferentes formas del registro, le puedes ir compartiendo las opciones que tiene para registrarse, y ahí, como les decía, es fundamental tener el DNI a mano de la persona, porque esa es una foto que tenemos que adjuntar. ¿Bien? Entonces, una vez que se registró, el último paso, o sea, después del auspicio, que ahí queda concretada la expansión, es despegarlo. ¿Qué es despegarlo? Mostrarle esto que estamos mostrando en este momento, y ayudarlo a dar sus primeros pasos. Bien, de esa manera concretamos el primer básico, que tiene que ver con la expansión, para empezar a armar esa red de consumo, esa organización. Vamos con el segundo básico, la facturación. ¿Cómo facturar con mi negocio de manera efectiva? Primer punto fundamental, ¿sí? Entender que tenemos un negocio. Y este negocio cuenta con diferentes categorías de productos, ¿sí? La primera categoría está vinculada a cuidado del hogar, ¿sí? Productos que son concentrados, ecológicos y biodegradables. Si te gusta cuidar el medio ambiente, consumiendo estos productos lo estás haciendo. Si te gusta ahorrar, consumiendo estos productos lo estás haciendo. Si en un país, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde constantemente los precios aumentan,
consumir un producto, por ejemplo, no sé, un blanqueador o un jabón en polvo, que puede rendirte de 2, 3 o 4 meses en tu casa, realmente es estar generando un ahorro muy potente, ¿sí? Después también, por ejemplo, tenemos una segunda categoría de la mano de Artistry, vinculada a lo que tiene que ver con cuidado facial y belleza, ¿sí? Desde tónico, cremas, bueno, cremas con protección solar, contorno de ojos, maquillajes, una marca que considero muy relevante porque no testea en animales y de hecho ya ha incursionado en líneas con certificación vegana, así que si te interesa cuidar a los animales, consumiendo esta línea lo estás haciendo. Una tercera categoría vinculada a nutrición, suplementos y vitaminas de origen orgánico de un fabricante que se llama Nutrilite, con más de 80 años de trayectoria, fabricando suplementos de origen orgánico, pionero en implementar fitonutrientes en los suplementos, ¿sí? Desde proteínas, vitaminas, minerales. También puedes pedirle más información a la persona con la cual estás construyendo el negocio. Y una cuarta categoría está vinculada a lo que tiene que ver con aseo personal, pasta dental, cremas, cepillo, ¿sí? Etc. De hecho, en la plataforma digital que todos tenemos, en la sección de descargas, están los manuales de marca, de cada una de estas marcas, donde tenés muchísima información acerca de los productos, la calidad y demás, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo empezar a facturar con mi negocio de manera efectiva? Primer punto, consumo personal, ¿sí? Consumir los productos, porque ya tenemos nuestra propia tienda. Si ya sé que, por ejemplo, tengo la posibilidad de consumir un detergente, que estoy sumando puntos y en total puede la empresa pagarnos por ese consumo, ¿qué sentido tiene comprarlo en un supermercado tradicional, donde no sumas puntos, ni le pagan por eso, ni tienen los beneficios que tiene justamente esta plataforma y esta calidad de productos? Entonces, el primer paso fundamental es consumirlos. Bueno, a ver, ¿qué productos necesito para mi casa? Desde el detergente, ¿qué productos uso para lavar la ropa? ¿Qué productos utilizo para limpiar? ¿Qué productos utilizo para cepillarme los dientes? Si utilizas alguna crema para la cara o consumes algún tipo de vitamina o suplemento, reemplazarlos, ¿sí? Reemplazar los consumos del hogar. Y también, a medida que uno va investigando acerca de los productos, como les decía recién, los manuales de marca, va entendiendo la importancia de consumir cosas que antes no consumíamos, que son realmente importantes, ¿sí? Desde un multivitamínico, que quizás uno dice, ah, bueno, eso es para determinadas personas, y en realidad todos deberíamos consumirlo, por un montón de razones, que no voy a entrar en detalle en este momento. Sin embargo, entender que hay 4 categorías y podemos reemplazar los consumos de nuestro hogar. Y que además está bueno capitalizarse y tener un stock. ¿Por qué? Porque si alguna persona te encarga un producto, vos ya lo tenés en tu stock, que es de tu propio negocio. Bien, ya redireccionamos el consumo de casa, reemplazamos, estamos consumiendo los productos, los estamos conociendo y dándonos cuenta de la calidad. Excelente. ¿De qué otra manera empezamos a facturar? Con el consumo de nuestras familias, ¿sí? Es decir, si nuestras familias y todas las personas que conocemos ya se lavan los dientes, ya lavan la ropa y ya lavan los platos, qué bueno sería que en vez de ir a un supermercado, que probablemente algunos no lo conocen, te lo puedan consumir de tu propio negocio. Entonces, armar esa lista de familiares a quienes le podemos redireccionar el consumo. Entendiendo un punto fundamental, y esto siempre se lo recomiendo a una persona que está comenzando su negocio. Son 2 listas las que armamos. Lista de potenciales empresarios y lista de potenciales clientes. ¿Y por qué digo esto? Porque todas aquellas personas que les vamos contando la oportunidad y que por X motivo no les interesa, pasan a la lista de potenciales empresarios, ¿sí? Para justamente que, está bien, capaz que no te interesó la oportunidad, sin embargo, te lavas los dientes y lavas la ropa. Entonces, qué bueno sería que puedas aprovechar la calidad de estos productos que te van a servir, vas a generar un ahorro y demás. Bien, y también les decía esto, ¿por qué? Porque a veces surge la duda de, bueno, a este familiar o a mi tía, ¿le cuento la oportunidad o le vendo un producto? Y Cami y Diego siempre comienzan por contarles la oportunidad, que en caso de que nos digan que no, ahí pasan a ser un cliente, ¿sí? Y otra forma también de generar clientes es con los referidos. Por ejemplo, tenés una abuela que consumió el calcio, le está sirviendo, se siente mejor. Abuela, ¿conoces a alguna amiga, conocida o conocido que le pueda servir también el calcio como a vos? Ah, sí, tengo una vecina. Bueno, me pasas el contacto de la vecina y le escribo, y así vas ampliando tu cartera de clientes, ¿sí? Bien,
Y como puntos importantes a la hora de sentarme a facturar, al igual que la expansión, como les decía recién, armar esa lista de personas a quienes le vamos a redireccionar el consumo. Contactarlas utilizando un speech, ¿sí?, de manera profesional, efectuar la compra, es decir, concretar esa compra, esa venta, dependiendo de qué punto de vista lo veas, y hacer un seguimiento, ¿sí? Porque tan importante como comercializar un producto es el seguimiento que le hacemos a ese cliente. Porque si nosotros nos encargamos de hacer un buen seguimiento, vamos a contar con una cartera de clientes que todos los meses van a estar eligiendo los productos. Ejemplo, tenés una tía que consume la pasta de dientes, le encanta, está buenísima, y al mes siguiente va a tener pasta, porque duran muchísimo los productos. Sin embargo, ahí, como ya conoce la calidad de esos productos, le puedes decir, tía, ¿viste qué buena la pasta? Sí, me encantó, buenísimo, mira, si querés, la podés complementar con un enjuague bucal. O si querés, la podés complementar con un producto de la línea de hogar que son tan buenos como la línea de cuidado personal. Y así, a ese cliente o a esa persona, le vas redireccionando más productos. ¿Sí? Y tips que Cami y Diego tienen en cuenta a la hora de facturar, como les decía recién, conocer los productos, y esto viene del consumo personal. Es mucho más fácil recomendar un producto si lo he probado, y con la satisfacción de saber lo bueno que es. Y uno lo recomienda con más actitud, con más postura, desde los beneficios, desde la experiencia personal. Y eso genera mucha más confianza. Otro tip tiene que ver con enfocarse en la necesidad de la persona, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo una abuela, seguimos con el ejemplo de la abuela, y la conozco, voy a saber si necesita un calcio porque constantemente se queja del dolor de huesos, voy a saber si se encarga de la limpieza del hogar y necesita algún producto de hogar. Entonces es mucho más sencillo comercializar o redireccionar un producto cuando me enfoco en lo que necesita y no lo que yo quiero comercializar. ¿Sí? Compruébenlo, es 100% efectivo. Y un último punto vinculado a la facturación es crear relaciones. ¿Sí? Cami y Diego no venden productos, crean relaciones. ¿Y por qué? Primero porque se disfruta mucho más. Es mucho más sencillo. Hacemos amigos constantemente y ahí, a partir de esas relaciones, es que podemos conocer la necesidad de la persona. Y así, constantemente poder redireccionarle más productos. Crear relaciones también te da como una garantía de seguimiento, porque eso hace que la persona, porque te quiere, en vez, cuando le falte un detergente, la duda 2 veces. Y dice, no, le voy a pedir acá a mi o a Diego que son unos genios, y siempre que vienen nos quedamos tomando un café y charlamos un montón, y hay una buena relación. ¿Sí? Por eso es importante crear relaciones. ¿Bien? Tercer básico, también fundamental y troncal dentro de este negocio, la educación. Y esto lo entendí desde un inicio, y cuando Diego me explicaba acerca de la educación, dije, claro, a ver, es como la facultad. Cuando me explica que esta educación se componía de diferentes libros, audios y eventos, o libros, podcast y eventos, algo que él me mencionó es que acá no hay nada obligatorio. O sea, nadie va a estar controlando si uno lee un libro, si escucha el audio o si va al evento, porque acá no hay un jefe, es nuestro propio negocio. Ahora, les decía recién que a mí me sirvió compararlo con la facultad. ¿Por qué? Porque cuando yo me inscribí en la facultad, muchas personas ese año se inscribieron. Sin embargo, pocas nos recibimos. ¿Por qué? O sea, Cami era una superdotada. No, simplemente que algunos seguimos los pasos que nos recomendaron para recibirnos, por ejemplo, educarnos, y otros, y no, mira esa materia, mira ese libro que hay que leer, no, consigo un resumen. Y eso, con el tiempo, hizo que esas personas vayan quedando en el camino. Bueno, el negocio de Amway funciona de manera similar. La facultad de abogacía funciona, el negocio de Amway funciona, la diferencia está en uno cuánto se compromete con esa educación y con la información que nos va a servir para entender el potencial de lo que estamos haciendo. Y también la información sirve justamente para, digamos, poder dimensionar cómo desarrollarlo, por qué, para qué desarrollarlo. Y cuando venga una persona, quizás de tu familia o un conocido, a quizás hacerte preguntas de lo que estás haciendo o cuestionarlo, si uno tiene herramientas, va a generar más confianza. Y les pongo un ejemplo. Sin ir más lejos, mi papá, cuando yo le conté que estaba desarrollando este negocio, me decía, Cami, vos, abogada, desarrollando ese negocio, vendiendo jabón en polvo. Y si yo en ese momento no hubiese tenido información, probablemente hubiese dicho, no, ¿qué estoy haciendo? Mi papá tiene razón. Sin embargo, yo ya me había leído mi primer libro.
El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki, un empresario reconocido a nivel mundial, donde te habla de lo potente que es este negocio, te habla de las diferentes maneras de generar ganancias a nivel mundial, y te menciona por qué el network marketing es tan potente en la nueva economía, y te da diferentes puntos. Entonces dije, claro, no es que es vender un jabón en polvo. Hay una industria, un negocio muy potente, muy importante, y que lo puedo desarrollar a gran escala, y para eso, como Cami no tenía experiencia en negocios, automáticamente podía adquirirla de acá, de estos libros. Podía adquirir la experiencia de los audios, de personas que ya tenían años desarrollando este negocio y que me contaban cómo poder hacerlo, el paso a paso, porque ellos ya lo habían atravesado. Y en cuanto a libros, como les contaba recién, comenzamos siempre recomendando este que tengo en la mano, como les decía recién, El negocio del siglo XXI. Te lees las primeras 10 hojas y te lo lees absolutamente todo. ¿Sí? De hecho, ya lo hemos leído varias veces con Diego porque uno sigue aprendiendo. Y después también tener en cuenta que hay diferentes libros que vamos recomendando para poder comenzar a desarrollarlo de manera profesional. Por ejemplo, otro que se llama La respuesta está en las preguntas. Este libro también nos encantó porque te da diferentes herramientas de comunicación a la hora de contactar, que es un básico dentro del negocio, a la hora de comunicarte, a la hora de dar la presentación, te habla del factor de mayor motivación, encontrar el botón principal en las personas, o sea que en definitiva este libro es clave para ser más efectivo a la hora de expandir el negocio. Maravilloso. Otro libro, por ejemplo, La magia de pensar en grande, que te habla de la mentalidad, de cómo estamos pensando, de cómo se influyen los resultados que tenemos y de cómo poder potenciarlo, de cómo poder modificarlo. Es súper, súper importante porque en definitiva, como venimos pensando, generó los resultados que hoy tenemos hoy en día. Y si queremos tener un negocio a escala nacional e internacional, es decir, a gran escala, vamos a requerir potenciar nuestros pensamientos. Y eso viene de un libro, por ejemplo, como La magia de pensar en grande. Bueno, yo les contaba hace un ratito que en mi caso no tenía muchas habilidades sociales, de hecho, ni muchas ni pocas, no las tenía, y este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas fue fundamental en mi historia. También un libro para leer muchísimas veces, para entender cómo encarar esas relaciones. Hoy hablamos que para expandir y para facturar es fundamental las relaciones que entablamos con las personas. Bueno, este libro es el ABC de las relaciones. Así que también te recomiendo, en este orden que estamos contando, que puedas leerlo, ¿sí? Y por último, en cuanto a estos primeros 5 libros que recomendamos, ¿cómo ser como Rich DeVos? ¿Sí? Rich DeVos y Jay Van Andel son los fundadores de esta idea, de esta empresa, y te habla de cómo tener éxito en este negocio, pero no solamente en el negocio, en la vida en general, ¿sí? Cómo ser íntegro. De hecho, acá dice cómo tener éxito con integridad tanto en los negocios como en la vida. Y uno lee las primeras hojas y ahí dice, claro, por ese motivo, la empresa de Amway es tan grande, tan sólida y tan rentable, por los principios que dicen en este libro. Bien, quizás seas una persona que le encanta leer, quizás no, no hay ningún tipo de problema. Si ya venís leyendo y te gusta leer, buenísimo. Si no, lo puedes hacer, digamos, de manera progresiva, ¿sí? Generar el hábito de todos los días, media hora o las primeras 10 hojas, y así progresivamente vas a ir encontrando el hábito, desarrollando el hábito para poder leer y hacer este negocio de manera profesional. Bueno, les contaba también, en cuanto a los podcasts y audios, pedirle recomendación a la persona con la cual estás construyendo, que te pueda pasar el listado para despegar, que son los primeros audios que recomendamos para comenzar, ¿sí? Porque ahí vas a escuchar experiencia y trayectoria y herramientas de empresarios que ya llevan más tiempo desarrollando este negocio. Y por último, en cuanto a las herramientas de capacitación, los eventos, seminarios y convenciones, ¿sí? Esto que escuchamos en los audios, que es información muy valiosa, imagínate poder presenciarlo, con la energía que hay en un evento, con la visión que se transmite ahí, poder aprender de la historia, el paso a paso, el cómo hicieron estos empresarios para alcanzar resultados dentro del negocio. Así que es fundamental. Hoy en día contamos con seminarios por todo el país y en otros países también. Podés pedirle más información a la persona que te está guiando para que te pasen información del próximo evento. Este domingo hay eventos, el domingo que viene también. Es muy importante poder aprovecharlos, ¿sí? Y convenciones tenemos cada 4 meses. Vamos a tener en el mes de marzo la próxima convención con miles de personas que estamos desarrollando en la misma sintonía este negocio asociados a la empresa de Amway.
Y como cuarto básico para finalizar, la asociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos desarrollándolo, como dijimos, de manera profesional, y qué mejor que poder compartir el tiempo, cuando lo estamos haciendo, con personas que están en esa misma sintonía, con ese mismo nivel de energía, de información, y para eso hay que tener en cuenta que asociamos con el equipo. A medida que vayas expandiéndote y recomendando la idea, podés ir compartiendo diferentes espacios para ayudarlos a ellos mismos a poder despegar su negocio. Asociar con la línea de auspicio, por el simple hecho fundamental de que ya tiene más tiempo haciéndolo, y que te puede guiar para que te ahorres tiempo construyéndolo. Y también asociamos en los espacios del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que también le podés pedir esa recomendación, preguntarle a la persona con la cual estás construyendo qué espacios hay en la semana. Algún taller para facturar, algún espacio para contactar en equipo, algún espacio, bueno, esto sería un espacio del sistema, alguna orientación empresarial donde podés llevar un invitado para que escuche acerca de la oportunidad, ¿sí? Durante la semana, en diferentes días, hay diferentes espacios. Es fundamental poder aprovecharlos. Y algo que les quiero compartir es entender que estos básicos los vamos a desarrollar asociados a la empresa número 1, que como sabemos es Amway. No porque los diga Cami Diego, sino porque realmente hay información que lo avala. Toda esta información también la puedes encontrar en tu plataforma digital. Empresa número 1 a nivel mundial, con ventas globales de más de 8.9 mil millones de dólares, fundadas, como les decía hace un ratito, en 1959 por Rich DeVos y Jay Van Andel, dueños de los Orlando Magic, que es un equipo de la NBA, como para entender el capital y la solidez que tiene esta empresa. Además, Amway ha recibido premios por conciencia social y conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como les contaba hace un rato, fabrica y elabora productos que son amigables con el medio ambiente. También Amway ha fabricado de la mano de Nutrilite suplementos para combatir la desnutrición infantil, y justamente todo esto hace con información, cuando vayamos leyendo los libros, escuchando los audios, que podamos entender realmente la empresa a la cual estamos asociados, ¿sí? Y ya para finalizar, también tener en cuenta las herramientas con las que contamos para poder desarrollar estos básicos: expansión, facturación, educación y asociación. La plataforma digital, con tu usuario y contraseña podés ingresar. En la sección de descargas tenés muchísima información acerca de los productos, la empresa, las formas de pago que podemos aprovechar. El canal de YouTube, ¿sí? Multiplicando habilidades, donde vas a encontrar esta grabación y muchísimas más para poder aprender y que forman parte del sistema educativo. Y un último punto en cuanto a herramientas, que me parece también muy importante, tiene que ver con el grupo de WhatsApp, ¿sí? Toda persona que comienza su negocio, lo sumamos a un grupo que compartimos con la organización y que es fundamental por diferentes razones. En primer lugar, porque ahí se comparte información, cuando hay algún espacio del sistema, cuando hay alguna capacitación, se comparte cuando, cuando hay una herramienta vinculada a la educación, algún libro, algún audio. Es decir, hay información muy valiosa. También el grupo de WhatsApp es importante porque ahí vas a estar en sintonía y con la armonía del equipo, ¿sí? Es una asociación virtual en definitiva. Y como tercer punto, que tiene que ver con la importancia del grupo de WhatsApp, está vinculado a que es una herramienta para expandir el negocio de manera efectiva. ¿Y por qué? Imagínate cuando en tu equipo tengas 700 personas. ¿Vas a poder hablarle a las 700 personas todos los días individualmente? Y probablemente no. Ahora, si todas esas personas las tenés en un mismo grupo de WhatsApp, vas a poder compartirles más información y a todas en el mismo tiempo. O sea que cumple una función estratégica. Entonces, habiendo compartido estas herramientas, habiendo entendido cuáles son estos básicos que desarrollamos dentro del negocio, la propuesta es que puedas tener tus propias metas para comenzar, ¿sí? Para poder empezar a desarrollarlo. Porque las metas nos van a dar la dirección, y para esto podemos anotarlo en un papel, en un cuaderno, y día a día ir verificándolas. En cuanto a expansión, si estás comenzando tu negocio, te recomiendo los primeros 6 frontales. ¿Cuántas personas, Cami, tenemos que contactar para encontrar los 6 frontales? Los que sean necesarios. Así es, capaz que te llevan 10 contactos, capaz que te llevan 50, o capaz que te llevan 100. Cuanto más rápido mejor, para que más rápido veas los resultados. Meta en facturación. Cami, ¿cuánto podemos facturar? Lo que vos quieras. ¿Querés facturar 1000 puntos en cuanto a los productos? Lo podés hacer. ¿Querés facturar 2000, 500, 100? Eso lo podés
ir charlando con la persona que te está guiando. Sin embargo, acá a mi Diego le sirve la estrategia de los 300 puntos como una meta, que la podés hacer con 20 clientes. De ahí para arriba, pueden ser más clientes inclusive, y a medida que los vas fidelizando cada vez vas a tener más. Una buena meta son esos primeros 20 clientes, que redireccionen el consumo de su casa y así, entre esos clientes y tu consumo personal, poder llegar a una meta de 300 puntos. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. Hay descuentos a la hora de comprar, vas a poder aprovechar envíos gratuitos, vas a estar alcanzando un primer nivel en la tabla de desempeño como es el 3%, así que esa es una muy buena meta en cuestiones de facturación. Y en cuestiones de educación, el tercer básico, meta de primer libro, el negocio del siglo XXI, que es fundamental, como les decía, para entender el potencial del negocio que estamos desarrollando. El primer listado de audios, que se lo podés pedir a la persona con la cual estás construyendo, que eso va a implicar, por ejemplo, un audio por día, 2 audios por día, 3 audios por día, dependiendo del tiempo que tengas disponible y el enfoque que quieras darle a tu negocio. Y una meta también clave para comenzar en cuanto a educación es la entrada del próximo evento, ¿sí? Como les decía, este fin de semana, el fin de semana que viene, en este país, en Argentina y en todos los países en los cuales estamos como organización estamos desarrollando diferentes eventos que puedes aprovechar. Y por último, en cuanto a asociación, también pregúntale a la persona con la cual estás construyendo cuál es el próximo espacio. Si el próximo espacio es una asociación que tienen agendado para mañana, si es un taller para facturar, un espacio para expandir, lo que sea, ¿sí? Aprovecharlo como asociación ese próximo espacio. Así que bueno, estas herramientas, estos básicos, son las que nos han servido a Cami y a Diego para poder desarrollar y expandir nuestro negocio de manera profesional, entendiendo que uno va dando esos primeros pasos y a medida que los repite y los sostiene a lo largo del tiempo, empieza a transformarse en hábitos y empieza a despegar el avión que es nuestro negocio. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar viendo esta grabación, por aprovechar este espacio que es de valiosa información, y les invito a poder aprovechar cada uno de los videos que están en Multiplicando Habilidades, nuestro canal de YouTube, para seguir consumiendo esta información de valor. Que tengan muy buenas noches.